Bien, hoy día, ¿ven bien ahí? ¿Se ve bien la presentación? Que alguien me conteste, por favor. Profe, Diga. ¿Bien? Ok. Hoy día nuestra clase va a estar relacionada con las gramíneas y vamos a partir con las gramíneas de rotación. Y esto, si tienen dudas, hoy o la próxima clase, estas son parte de lo que va a ser la segunda prueba y final de este curso. Tanto las clases de la semana pasada como las siguientes clases, todas voy a ir entregando los antecedentes para que ustedes respondan la próxima prueba. Toda esta información les va a ser útil a ustedes para la prueba. Bien, nosotros vamos a hablar hoy día de cuatro plantas importantes, gramíneas forrajeras, que son adecuadas para el pastoreo invernal y la conservación de forraje. Lolium multiflorum, variedad Westerwoldicum, que es la vallica anual. Lolium multiflorum, variedad Italicum, que es la vallica bianual. Lolium purhybridum, que es la vallica híbrida. Y Lolium rigidum, que es una vallica de resiembra anual. Las especies de rotación corta, como se les denomina, son aquellas que presentan una vida útil igual o inferior a 3 años. Y encontramos las especies de rotación corta, las especies de rotación larga y las especies de resiembra. Bien, vamos a partir con Lolium multiflorum, que es quizás la planta que ustedes más identifican y que el cultivar más conocido es la vallica tama, digamos, el cultivar tama. Esta especie pertenece a la familia Poaceae, como todas las gramíneas, ¿no es cierto? Y al género Lolium. Y el follaje es un follaje denso, de una hoja relativamente ancha para ser gramínea, y siempre tiene que ser sometido esta especie a una fertilización y nutrición bastante balanceada. Posee diversos nombres comunes según el país donde se encuentre: raigrasa anual, raigrasa italiano, margallo, vallico, zacate, lolium, vallica de rotación. Nosotros aquí la conocemos como vallica anual o vallica italiana. Ese es el nombre que habitualmente se da. Es una especie que tiene un crecimiento erecto, de capacidad de magollar grande, dependiendo si es tetraploide o diploide, y un sistema de radical no radicular. Siempre aprendan eso. Radicular tiene que ver con la radícula y radical tiene que ver con las raíces. Un sistema radical muy superficial. Radical. Radical, sí. Raíces. La vallica anual posee hojas largas y anchas, de color verde claro, casi amarillento, y los nervios de las hojas son muy marcadas y el vez muy brillante. La vaina abraza el tallo y tiene 2 aurículas largas y en forma de garras y una lígula claramente visible, digamos. Y esta es la diferencia que tiene respecto a las vallicas perennes, que en realidad la vallica perenne no posee aurículas o son aurículas muy pequeñas, y estas sí las posee, y la lígula es menos visible que una vallica anual. Respecto a las hojas, permanecen siempre enrolladas en el interior de la vaina, y los tallos tienen una sección circular y la base habitualmente es de color rojizo, y ese color rojizo tiene que ver y tiene relación con
lo que es la presencia de carbohidratos, que ustedes al cortar la planta se tiñe, digamos, el tallo interior, y que es por la oxidación de estos carbohidratos. Las hojas son brillantes en el envés y carecen de vellos, o sea, de tricomas, y la lámina de la hoja termina en una punta aguda enrollada en los tallos nuevos. La inflorescencia está formada por espiguillas sésiles dispuestas en forma alterna a lo largo del raquis foliar, y la semilla se diferencia de las semillas de las bayicas perennes porque la semilla es aristada, digamos, tiene aristas. La semilla comercial puede carecer de esta arista, ya que en las operaciones de recolección y limpieza se rompe y es eliminada por las impurezas. Pero también puede ser lo que se denomina desbarbada, porque la arista de las bayicas de rotación interfiere sobre el proceso de siembra, dado que se forma un enjambre que impide que baje por el tubo de la máquina, y por lo tanto se prefiere esta semilla absolutamente sin arista, o sea, lo que se denomina desbarbado, para que corra bien en la máquina. En ocasiones, bueno, lo que estaba hablando, se utilizan las desbarbadoras y que facilita el paso por los tubos de la sembradora. Bien, el objetivo de la bayica anual es desarrollar pastoreo o soiling de invierno, digamos, normalmente es pastoreo, y en algunas lecherías intensivas, sobre todo lecherías de la zona central, de Melipilla, o de Curicó, de Talca, hay lugares donde se desarrolla soiling de verano, es decir, se corta y se lleva a los corrales de alimentación en invierno. Pero la segunda función más importante que se cumple en todos los casos es la conservación de forraje durante la primavera. Esta es una especie que se caracteriza por tener una baja tolerancia al déficit hídrico, y por eso en las zonas mediterráneas, la zona central del país, se utiliza riego para el establecimiento. Es decir, previo al establecimiento se riega y posteriormente con lo cual se humedece el suelo y posteriormente se siembra. Posee un buen desarrollo con temperatura de 5 a 25 grados y su pH óptimo es entre 5,8 y 6,7. Genera una alta producción de forraje siempre y cuando se fertilice bien. Las semillas son de tamaño grande, 250.000 semillas por kilo. Presenta crecimiento en invierno. Los cultivares que están en el país no presentan endófitos. Y tiene una baja tolerancia a las rollas, lo que significa que con temperaturas altas y humedad puede desarrollar esta presencia de pústulas en las hojas. Y a su vez es una especie que se caracteriza por tener una muy buena calidad del forraje. No requiere, y esta es una diferencia importante con las especies que veremos la próxima semana, no requiere de un periodo de vernalización para desarrollar sus órganos reproductivos. Por lo tanto, eso significa que la reproducción, es decir, la producción de espigas y de semillas, va a estar relacionada con el largo del día y no con el frío. Y por lo tanto, si ustedes siembran en febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre y octubre, la planta siempre en primavera, o sea, siempre en diciembre, cuando está el día más largo, ¿no es cierto?, va a tener una tendencia a producir sus órganos reproductivos y por lo tanto va a generar espigas. Eso no pasa con las especies que veremos posteriormente. La fecha de siembra normalmente es en verano, se desarrolla después de las primeras lluvias de fines de verano o con un riego previo para poder generar la humedad suficiente en el suelo en los meses de febrero y marzo. El retraso en la siembra puede significar una pérdida importante de la producción invernal, porque el objetivo es el invierno, y por lo tanto puede llegar hasta una pérdida de un 93% de la producción de invierno, pero no así de la producción total del año.
Siembras de febrero y marzo permiten iniciar el pastoreo de esta especie el 15 de mayo, especialmente cuando se establece junto a la avena. Y así ustedes pueden observar aquí que en la medida que se retrasa la fecha de siembra, la producción del invierno, esta no es la producción total del año, la producción del invierno, se reduce de 3.400 kilos de materia seca a 240 kilos, es decir, a nada, a nada. Por lo tanto, es muy importante sembrar temprano. Se asocia habitualmente con cereales. ¿Para qué se asocia con cereales? Para aumentar el volumen de invierno y para adelantar el periodo de utilización. Normalmente los que permiten adelantar el periodo de utilización es solamente la avena, no así el trigo, el triticale, la cebada o el centeno, que también se pueden usar. La avena permite por lo menos adelantar en 15 días el uso de esta planta. En invierno, perdón. Y el aporte de los componentes a través del año, como ustedes pueden observar aquí, va cambiando porque cuando uno siembra bayicas anuales con avenas, con cualquier cultivar de avena, lo que va a suceder es que en las primeras utilizaciones el mayor aporte va a ser de la avena y la bayica va a ser muy pequeño. Y ya pasado agosto, que es el periodo en que la avena tiene la tendencia a producir, ¿no es cierto?, la espiga, y por lo tanto el nudo reproductivo empieza a subir por sobre los 10 centímetros, específicamente por sobre los 7 centímetros, el animal va a comer el nudo reproductivo y por lo tanto van a ir perdiéndose las plantas porque se va, el nudo reproductivo que come el animal es planta que desaparece, digamos, que muere. Y por lo tanto, lo que sucede es que ahí empieza a predominar, lo que está en gris más claro, empieza a predominar lo que es la bayica. Ahora, el sistema de siembra y la dosis de semilla es muy importante porque, en primer lugar, el sistema de siembra tiene que ser un sistema de siembra de cero labranza. ¿Por qué? Para que los animales, como van a utilizarlo durante el invierno, tienen que tener piso, y eso significa un piso firme, porque cuando usted prepara el suelo queda un piso esponjoso, aun cuando lo compacte con el rodón, como lo veíamos en clases anteriores. Entonces tiene que ser cero labranza, y por lo tanto la dosis de semilla tiene que aumentarse. Normalmente es 25 a 30 kilos, pero en cero labranza la dosis es 30 a 35 kilos, dependiendo si es de hoja ancha, que es tetraploide y poco magollador, o de hoja angosta y muy magollador, como son las diploides. En sistema de siembra convencional, la dosis se reduce, pero hay que tener claro de que solamente los primeros pastoreos, es decir, los pastoreos que voy a hacer en mayo, junio, julio, voy a tener que hacerlo con animal muy liviano, es decir, menor a 300 kilos, para evitar que destruyan, digamos, la pradera por el pisoteo. En siembras asociadas, normalmente se utilizan las mismas dosis de semilla de bayica y se les asocia avena en 80 kilos si es avena sativa y en 40 si es estrigosa, y si es trigo, cebada, centeno o triticale, se usan entre 60 y 80 kilos también. Ahora, lo ideal es que la bayica vaya en línea y el cereal yo lo siembre al voleo previo a la siembra en línea de la bayica. ¿Por qué? Porque yo tiro con el trompo abonador al voleo el cereal, lo distribuyo homogéneamente, es decir, no tengo la competencia heterotípica en la línea, y por lo tanto tengo una competencia diferente porque estoy ocupando las entrelíneas. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que con la siembra, cuando paso la máquina, se produce una turbulencia, y con la cadena y la turbulencia tapo, digamos, parte de la semilla del cereal que puse al voleo. Entonces yo, ¿qué es lo que hago como mi sistema de siembra? Siembro al voleo primero con un trompo abonador el cereal, y después paso con mi máquina sembradora cerealera convencional,
12, 15 o 17,5 centímetros, ya cualquiera sea la máquina que uno tiene, y la hago en línea. Entonces, eso me permite tener toda la potencia del fertilizante en la semilla pequeña, que es de la vallica, y la gramínea, el cereal que puse al boleo, va a tener potencia porque es una semilla más grande y va a ser incorporada con la cadena o con la turbulencia que genera la máquina. Los cultivares son diversos, hay bastantes cultivares nuevos y que los que se comercializan en el país no tenemos cultivares del tipo diploide, es decir, de hoja angosta, sino que tenemos solamente cultivares tetraploides, donde el más conocido, digamos, el más conocido es el de Vallicatama, y el más productivo actual, digamos, es Winter Star y Big Boss, que no está ahí. Pero estos tienen relación no solamente con la haploidía, sino que con la floración. ¿Y por qué es importante la floración? Porque cuando uno está haciendo conservación de forraje, sobre todo si hace conservación de forraje de corte directo, necesita que tenga una floración un poquito más temprana para que le dé más materia seca para cosechar. Ahora, si hace conservación de forraje con corte, con premarchitamiento, es decir, uno deshidrata previo al hacer el ensilaje, bueno, entonces las tardías van a ser más interesantes, digamos, para ese aspecto. Aquí ustedes pueden observar, vamos a comparar uno con otro, digamos, las dos son tetraploides, Vilmax con Tama. Tama es de un crecimiento bastante más erecto, y ahí se puede ver a los 60 días, digamos, cómo es más magullador Vilmax que Tama, pero Tama va más grande, y posteriormente a los 100 días ya Tama es una planta que crece en altura y la otra es más achaparrada. La curva de crecimiento normal de la pastura de vallica anual es una curva que concentra su producción en primavera, y la producción de invierno, como ya lo mencionamos, va a depender directamente de la época de siembra que se tenga. Ustedes ven que en la producción de primavera la época de siembra tiene poca influencia. Bien. Otra planta importante de las vallicas de rotación es el Lolium multiflorium variedad Italicum, que es una planta bianual y su objetivo es el pastoreo o soiling de invierno y también el pastoreo o soiling de primavera y verano y la conservación de forraje. ¿Por qué? Porque esa segunda opción que aparece ahí de pastoreo o soiling en primavera y verano está dado para cuando se siembra en primavera esta planta. Aquí podemos observar el ensilaje en bolo de una vallica de rotación corta, de una vallica bianual, la cual ustedes pueden observar, pues tiene un piso muy denso, y esto corresponde al segundo año de producción. Se puede hacer al primero o segundo año, pero es para mostrarles a ustedes la densidad del piso. Bueno, las características de esta especie es que es una especie similar a Vallica perenne, tiene los nervios de la hoja muy marcadas y el embés brillante, igual que lo anterior, la vaina abraza el tallo, tiene dos aurículas también largas, es decir, eso es lo que la hace distinta a Vallica perenne, y la lígula es claramente visible porque es grande. La lámina es plana y las hojas aparecen enrolladas al interior de la vaina, y los tallos son de sección circular. Es muy importante lo que estoy hablando ahora del tallo de sección circular y no circular, porque vamos a ver que hay plantas que tienen los tallos planos, es decir, es distinto. Y el sistema radical es superficial y fibroso, como toda especie del género Lolium. Bueno, ya lo dijimos, la longevidad o persistencia son 2 años. Sembrada en primavera no genera espiga, y esa es la instancia diferente a la anterior, porque esta planta, para poder ser bianual, es una planta que tiene que pasar un verano, ¿no es cierto? Y tiene que pasar un año, y por lo tanto tiene que mantener magollos no reproductivos.
Y la planta, en realidad, sembrada en otoño, en verano-otoño, va a pasar un periodo de invierno donde va a cumplir con los requerimientos de frío de la planta para poder desarrollar espigas. Pero no todos los macoyos van a desarrollar espigas. Entonces, eso es lo que hace que la planta pase a un segundo año. No todos van a desarrollar espigas. Y si yo la siembro en primavera, como no cumple las horas de frío, es decir, no tiene vernalización, no ha tenido la vernalización suficiente, no va a producir espiga. Ahora, si produce espiga, quiere decir que está contaminada con vallica anual, pero no va a producir espiga. Ahora, no posee hongos endófitos, también es baja, no es tolerante a las rollas, y como las anuales también son de alta producción si se fertilizan bien. Los cultivares bianuales pueden ser sembrados solos o con avena y también con trébol rosado, que tiene un crecimiento erecto. Ahora, la asociación con trébol rosado va a permitir aumentar la persistencia de la pastura a 3 años. ¿Por qué? Porque el trébol rosado tiene una longevidad de 3 años. Entonces, los 2 primeros años va a estar asociado con la vallica y el tercer año van a haber vallicas, van a haber plantas, pero va a predominar el trébol rosado. En asociación con trébol rosado es preferible utilizar plantas tetraploides, porque la planta tetraploide, es decir, cultivar el tetraploide, porque la planta tetraploide es una planta, digamos, que deja más espacio para el desarrollo del trébol. Aquí pueden ustedes observar a mano derecha la asociación de esta planta con trébol rosado, en el centro, solo trébol rosado, sola, en el centro, solo trébol rosado, y a mano izquierda, vallica con trébol rosado. Es decir, ustedes observan que la densidad de mano derecha es una densidad fuerte, importante, digamos, en la línea. En cambio, a mano izquierda, la entrelínea la está ocupando el trébol rosado. ¿Y por qué? Porque el trébol rosado ha sido sembrado con el tubo suelto en el cajón trebolero, entonces cae sobre el suelo, y al caer sobre el suelo se esparce heterogéneamente sobre la enchilera, cae en la enchilera, y por lo tanto ahí es donde se desarrolla principalmente. Y en la hilera también, va a caer sobre la hilera evidentemente. Pero donde va a ir el fertilizante y donde va a ir la semilla de la gramínea, va en línea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto se produce una cobertura virtuosa porque permite una mejor competencia de la especie que yo estoy sembrando con las especies residentes, acompañantes o malezas que se pueden llamar. Bien, aquí podemos observar sin trébol 50 días post siembra en el mes de noviembre, y aquí podemos observar con trébol los mismos 50 días post siembra, y eso muestra, digamos, que el trébol es muy débil al inicio, se fijan, es muy débil al inicio del establecimiento. Bueno, este tipo de mezcla siempre uno debe establecerlo en otoño en áreas de secano. En riego pueden ser establecidas en septiembre, post-nabo, post-maíz, pero sin la exclusión de avena. Es decir, aquí las vallicas bianuales se pueden establecer solas, asociadas a trébol rosado, o vallica, trébol rosado y avena, las tres. Pero sola y asociada a trébol rosado se pueden establecer tanto en verano, otoño, como en primavera. Pero asociada a avena, a un cereal, digamos, puede ser avena, centeno, trigo, lo que sea de cereal, solamente es bueno asociarla en las siembras de verano, otoño. ¿Por qué no en primavera? Porque el cereal es muy agresivo, entonces genera muchos espacios después, cuando muere el cereal, genera muchos espacios que no se recuperan en la siembra de esta asociación. Al sur de Loncoche, esta especie se establece en otoño y primavera sola, y su destino es pastoreo y conservación de forraje, como ya lo vimos. En siembra sola, la dosis de semilla fluctúa entre 25 y 30 kilos por hectárea según el tamaño de la semilla, y en asociación se mantiene la dosis de vallica
incorporando 40 a 60 kilos de avena por hectárea y 8 a 10 kilos de trébol, digamos, 8 cuando la preparación del suelo es muy buena y 10 cuando la preparación es mala. Los cultivares, aquí sí que tenemos cultivares diploides y tetraploides, son cultivares de muy buena calidad. Las floraciones predominan los de floraciones tardías, lo que significa, digamos, eso es más 14, más 17, más 27 y más 22, significa que florecen más tarde que el cultivar testigo, que en todas las especies se utiliza como cultivar testigo un cultivar de vallica perenne, que es el cultivar Nui. El crecimiento está claro, predomina el crecimiento de primavera, pero en el segundo año hay un muy buen crecimiento, digamos, en los meses de enero a agosto, perdón, a abril. Bien, otro cultivar importante dentro del sistema es el cultivar, perdón, otra especie es la especie híbridas. Estas especies son aquellas que presentan una longevidad superior a 3 años y por eso se llaman especies de rotación larga. ¿No es cierto? Tenemos especies de rotación corta, las anteriores, y esta rotación larga, y después veremos las especies perennes, digamos, pero estas son de rotación larga y supera los 3 años y la persistencia máxima que se puede lograr con estas son 5 años. Bueno, corresponden, estas especies son las que en nuestro país se denominan vallicas híbridas, pero en realidad en otros países se denominan especies de rotación larga, nada más. Se utilizan para pastoreo de invierno o pastoreo todo el año, depende, digamos, del sistema productivo que ustedes tengan, que se esté desarrollando, y conservación de forraje. Y se puede hacer conservación de forraje a partir del primer año. Y por lo tanto son plantas que cumplen la misma función de la vallica anual y de la vallica bianual, pero a diferencia de las dos anteriores, tiene una longevidad mayor. Es una especie de persistencia 3 a 5 años, como ya lo dijo, y es una buena opción para los sistemas de rotación, es decir, para aquellos que tienen sistemas de lo que se denomina ley farming, que son sistemas que combinan la producción de cereales, granos de cereales, con la producción ganadera. Bueno, se asocia con trébol blanco o trébol rosado dependiendo del tipo de planta y también se le puede colocar un cereal. La mayor persistencia y el nivel productivo que ha alcanzado estas especies en la zona templada han hecho que las especies anteriores, anuales y bianuales, en los sistemas ganaderos, no en los sistemas estos que combinan cereales con producción de grano, con ganadería, en los sistemas ganaderos han desplazado, digamos, a las vallicas anuales y bianuales. El objetivo, como ya lo dije, es el pastoreo durante todo el año y la conservación de forraje a partir de la primera temporada, porque ya vamos a ver que las especies perennes, en la próxima clase veremos que las especies perennes no se pueden hacer así. Bueno, dependiendo de la arquitectura de los cultivares, se puede asociar lo mismo que lo anterior, digamos, con cereales de grano pequeño, con trébol rosado o trébol blanco. En siembras de otoño, se pueden establecer ya sea solas, asociadas con un cereal, o la mezcla de las tres que vimos anteriormente, digamos que es con trébol rosado. Pero en plantas de vallicas híbridas, donde predomina, digamos, el componente perenne, en vez de poner el trébol rosado, uno tiene que poner el trébol blanco. ¿Por qué? Porque es una planta más achaparrada. Aquí tenemos los cultivares diploides y tetraploides. Diploides son dos genes, ¿no es cierto? Y se caracterizan por tener semilla pequeña y hojas delgadas. Se usan 25 kilos y en los tetraploides se usan 30 kilos porque tienen semilla grande y hojas anchas. Cuando yo siembro asociado a un cereal de grano pequeño y leguminosa, siempre tengo que mantener la semilla de vallica
y adiciono 40 kilos, ahora ya no 80 kilos de cereal, porque eso es demasiado, 40 kilos de cereal y 8 kilos de trébol rosado o 3 kilos de trébol blanco, dependiendo, digamos, del que yo vaya a usar. En el caso de los cultivares de vallicas híbridas, tenemos una variante a lo anterior. Tenemos diploides y tetraploides. Recuerden que los tetraploides son de hoja gruesa y los diploides son de hoja angosta. Tenemos floraciones distintas, precoces y tardíos, pero además tenemos dos variantes, porque hay cultivares que se venden mezclados, como por ejemplo Activa Plus o Calidad, que son dos cultivares de vallicas que están mezclados físicamente y que es un diploide con un tetraploide. Belinda más Maverick y Delitzsch más Maverick. Maverick es diploide y la Belinda y Delitzsch son tetraploides. Y además existe otra variante, de que aquí tenemos plantas que se le ha incorporado el hongo endófito, que lo veremos en la vallica perenne, que son hongos que permiten el control del gorgojo barrenador del tallo. El control natural del gorgojo barrenador del tallo. Y por lo tanto, también existe esa diferencia, digamos, entre los cultivares. El crecimiento, indudablemente que el crecimiento se concentra en el periodo de primavera. Aquí tenemos esto, no sé si ustedes lo logran visualizar, esto era nuestra estación experimental cuando nos cambiamos de Maipo a Maquegua. En la transición usamos como estación experimental un sitio que está al lado, detrás del casino, aquí está el casino, esa es la calle de las Encinas, y aquí teníamos nosotros nuestra estación experimental, que era preciosa, digamos, al lado de la ciudad, imagínense, y aquí estuvo, este es el año 2002, aquí estuvo la primera especie gramínea de rotación, en lo cual nosotros logramos superar la barrera de las 16 toneladas, llegamos a tener 19 toneladas de materia seca, y eso es el cultivar Belinda, que es una vallica híbrida. Bueno, y el último cultivar, la última especie que vamos a ver hoy día, es las vallicas de rotación de resiembra anual, que es Lolium rigidum, y que es una especie anual de resiembra y que se cumple su ciclo reproductivo en el año y en forma natural va regenerando la pradera anualmente. Pertenece, por supuesto, como toda, a la familia de las poáceas y al género Lolium, y la característica que es una planta terófita, o sea, anual, con tallos semipostrados, y sus hojas poseen una lígula membranosa y aurículas. Y la inflorescencia es una espiga, ¿cierto? Es una especie anual de origen mediterráneo y está adaptado a zonas mediterráneas de prolongado déficit hídrico estival, y es por eso que esta planta no se utiliza, digamos, en las zonas templadas, sino que se utilizan desde Imperial al norte, digamos, llegando hasta la zona de la Ligua, Petorca, es decir, en la región de Valparaíso, en la quinta región. Soporta condiciones de salinidad, también soporta condiciones de acidez, nosotros un pH muy amplio de 5 a 8, y la asociación lógica es con trébol rosado, con trébol encarnado, con vicia, y su uso es en pastoreo invernal y en silaje o heno en primavera. El área de adaptación es el secano mediterráneo, semiárido hiperhúmedo, incluido nuestro secano interior y nuestro secano costero de transición en la Araucanía. Y el principal cultivar es Vallica huimera. Hay otros cultivares en el mundo, pero ya les voy a explicar por qué no se utilizan en Chile, no se trae, digamos, a Chile esta especie. Pero es una fuente de pastoreo invernal y conservación de forraje en primavera. Y también se puede usar como heno en pie, es decir, uno lo deja semillar, deja que la caña quede en pie, y en el verano uno lo puede usar como pastoreo. Se asocia a leguminosas de ciclo anual y a cereales de grano pequeño, y en asociación con trébol subterráneo, trébol rosa, vicia,
hay diferentes formas de utilizarla, incluso en riego. Se establece en otoño con el objetivo de lograr la máxima producción de invierno y la dosis de semilla va a depender de la calidad de los suelos. Y aquí, si se siembra sola, son 30 kilos, y se siembra con avena, son 15 kilos, más el resto. La producción anual está relacionada con el sistema de utilización y el área ecológica, y en nuestra región ha llegado a tener 10 toneladas de materia seca. En asociación con trébol encarnado produjo 8 toneladas, pero en términos de calidad hay 2 puntos porcentuales más de proteína que la vallica sola. Y esta especie ve limitada su presencia, digamos, por un tema de variabilidad de precipitaciones, pero además está limitado por esta razón, que es una planta resistente a los herbicidas graminicidas y por lo tanto en las zonas de cereales en nuestra región forma parte de una maleza importante y difícil de controlar en los cereales. Y por eso no se utiliza. Bueno, el comentario final, que son las especies de rotación, tienen un papel esencial en el aporte del forraje de calidad para el invierno, como pastoreo, y elaboración de forraje conservado en primavera. Estas son las 4 especies que hoy día íbamos a ver, y no sé si tienen alguna duda respecto a esto. Voy a dejar de compartir la pantalla. Hola, profe. Dígame. Una cosa cortita nomás. ¿Cuál era el primer lolium que vimos, el nombre científico? Lolium multiflorum, variedad Western Waldico. Ese es el lolium. Ya, okay. Esa es la vallica anual. Esa es la vallica anual. Ya, gracias. ¿Ya? Hola, profe, yo igual tenía una duda. Dígame. Por ejemplo,